Hola a todos. En este vídeo vamos a repasar algunos conceptos sobre triángulos, rectas y puntos importantes y también el teorema de Pitágoras. Bueno, comenzamos con las rectas notables de los triángulos. Lo primero son las medianas. Las medianas son las rectas que pasan por un vértice del triángulo y por el punto medio del lado opuesto. De modo que como un triángulo tiene tres vértices, pues tiene tres medianas. Una mediana por cada vértice. Una uniría el vértice A con el punto medio de BC, otra une el vértice C con el punto medio de BA y otra une B con el punto medio de AC, ¿vale? Ahí tenéis las tres medianas. Bueno, las tres medianas de un triángulo, como podéis ver en el dibujo, se cortan en un punto. Este punto de aquí, en el que se cortan, se llama baricentro. Después están las alturas. Las alturas son las rectas que unen cada vértice con el lado opuesto, pero formando 90 grados. Si no puede unirse formando 90 grados con el lado, pues lo hace con su prolongación. Por ejemplo, veis que de A a este lado, si trazamos la perpendicular, es decir, la recta que forma 90 grados, nos sale esto. Entonces la altura sería esto de aquí, uniéndolo de manera perpendicular con la prolongación del lado. Tenemos entonces tres alturas para cada triángulo, porque tiene tres vértices. La altura del vértice A, la altura del vértice C, siempre tiene que formar 90 grados, y la altura del vértice B. ¿Vale? En este caso, las alturas de un triángulo también se cortan en un punto, las tres, y este punto se llama ortocentro. Otras rectas importantes son las mediatrices. Las mediatrices de un triángulo son las mediatrices de cada una de sus rectas. Ya sabéis que la mediatriz es la recta que corta a un segmento por su punto medio formando 90 grados. Como el triángulo tiene tres lados, tiene tres mediatrices. Aquí tenemos una, pasa por el punto medio formando 90 grados. Aquí tenéis otra, pasa por el punto medio formando 90 grados. Y hay otra, pasa por el punto medio de AB formando 90 grados. Y como ocurre con las rectas anteriores, las mediatrices también se cortan en un punto. Las tres se cortan en un único punto, que se llama circuncentro. Y este punto tiene una particularidad, y es que si vosotros ponéis el compás aquí, concentro el circuncentro, ¿vale? Imaginaos que este es vuestro compás. A ver qué tal me queda. Ponéis aquí la punta del compás y ponéis en uno de los vértices el lápiz. Pues entonces, si trazáis la circunferencia, esta circunferencia pasa por los tres vértices, por B, por A y por C. Esta circunferencia que pasa por los tres vértices de un triángulo y hace que quede todo el triángulo en su interior se llama circunferencia circunscrita. Otras tres rectas importantes que tenemos son las bisectrices. Como un triángulo, tiene tres ángulos, pues tiene tres bisectrices. La bisectriz, os recuerdo que es la recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Entonces, para el ángulo A podemos trazar una bisectriz que pasará por el vértice A y divide el ángulo A en dos iguales. Por el vértice B trazamos otra bisectriz y por el C otra bisectriz. Pasan por los vértices y dividen a los ángulos en tres partes iguales. Como os podéis imaginar, las tres bisectrices también se cortan en un único punto que se llama incentro. Y si colocáis aquí también el compás con centro aquí en el incentro y tocando de manera tangente
a los 3 lados del triángulo podéis trazar una circunferencia que se llama inscrita. Esto, si lo intentáis hacer, os va a costar un poquito más porque tenéis que detectar bien este punto. Pero bueno, lo podéis hacer y podéis comprobar que pinchando en el incentro os sale una circunferencia inscrita. Esa circunferencia, voy a borrar todo para que lo veáis bien, es tangente, es decir, corta en un solo punto a cada uno de los lados. Bueno, vamos a repasar un poquito todos para que os quede claro. Tenéis las medianas de un triángulo que unen vértice con punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, si este lado midiera 8, lo que hace la mediana es que por ahí deja 4 y por aquí deja 4, a la misma distancia de un vértice que de otro. Y eso ocurre con todas las medianas, con las 3. El punto donde se cortan las medianas se llama baricentro. Las alturas unen cada vértice con el lado opuesto, pero formando 90 grados. Siempre formando 90 grados con el lado opuesto. Y las alturas se cortan en el ortocentro. Vamos con las mediatrices. Las mediatrices pasaban por el punto medio de cada lado, igual que antes. Si esto mide 6, pues dejamos 3 a cada lado. Pasa por el punto medio formando 90 grados. Y esto ocurre con los 3 lados del triángulo. 3 mediatrices. Mediatriz se corta en circuncentro. Y acordaos que ahí lo que podéis hacer es una circunferencia circunscrita. Pasa por los 3 vértices del triángulo. Por último, las bisectrices, las bisectrices de cada uno de los ángulos, pasan por cada vértice y dividen a cada ángulo en 2 iguales. Si este ángulo que he trazado midiera 30 grados, pues cada uno de los ángulos por los que lo ha partido medirían 15. Un triángulo tiene 3 vértices, 3 ángulos y por tanto 3 bisectrices. Y se cortan en el incentro. Acordaos, el incentro lo que podéis hacer es trazar una circunferencia interior inscrita que toca de manera tangente a cada lado del triángulo. Lo siguiente que quiero repasar es el teorema de Pitágoras. Os voy a recordar muy rápidamente cómo se llaman los 3 lados de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, a este lado, al opuesto al ángulo recto, se le llama hipotenusa. Y a los 2 lados, voy a ponerlo con otro color, y a los 2 lados que forman el ángulo recto se les llama catetos. ¿Vale? Los 2 lados que forman el ángulo recto, catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto, hipotenusa. Bien, lo tenéis todo aquí puesto. Bueno, pues ¿qué ocurre? El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que en un triángulo rectángulo lo que mide la hipotenusa al cuadrado, en este caso C, ¿no? C al cuadrado, lo que mide la hipotenusa al cuadrado es igual a lo que mide un cateto al cuadrado más lo que mide el otro cateto al cuadrado. O como lo tenéis aquí en este cuadro redactado, que es como lo vais a ver en casi todos los sitios, en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a ver ejemplos que yo creo que lo vais a ver mejor. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Sabemos que es triángulo rectángulo porque tenemos este símbolo de aquí. Eso nos dice que ese ángulo es de 90 grados. Si no tenéis ese símbolo o no os dicen en el problema que el triángulo es rectángulo, no os fiéis porque no tiene por qué serlo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que esta medida de este cateto mide 5 y este 12. Y me piden la medida de este otro lado. Primero tenemos que ver siempre cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado contrario al ángulo recto. En este caso, esta es la hipotenusa. Los catetos, 12 y 5. Por el teorema de Pitágoras podemos decir que la hipotenusa al cuadrado
es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y ahora simplemente hay que ir calculando datos. 5 al cuadrado, 25. 12 al cuadrado, 144. Y seguimos calculando. 25 más 144, 169. Y ahora para calcular esto de aquí, que vosotros esto no lo sabéis hacer, os explico yo cómo se hace. Mirad, hay que buscar un número que elevado al cuadrado de 169. Como sabemos un poquito sobre raíces cuadradas, y esta va a salir exacta porque ahora os las voy a poner todas exactas para que lo podáis hacer bien, tenéis que ir buscando qué número al cuadrado da 169. Os las voy a poner muy facilitas para que os salgan todas sin problema, ¿vale? Bueno, alguno ya sabrá que 13 al cuadrado es 169. Entonces el valor de x es 13. Y tenemos que usar las unidades de medida que tenemos en el problema. 13 metros. ¿Vale? Como veis, el teorema de Pitágoras sirve para calcular valores de lados desconocidos en un triángulo rectángulo. En este caso, os daba 2 catetos y os pedía la hipotenusa. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, aquí tenéis otro triángulo que, como veis, también es rectángulo porque tiene señalado un ángulo recto. Vamos a ver qué es lo que nos piden. En este caso, como es el lado contrario al ángulo recto, nos están pidiendo la hipotenusa. Entonces, por el teorema de Pitágoras, en este caso la hipotenusa me dicen que se llama I. La hipotenusa al cuadrado es igual un cateto al cuadrado, este por ejemplo, más el otro cateto al cuadrado. Igual que antes, vamos haciendo cálculos. Lo que sepamos calcular lo calculamos. 8 por 8 y 6 por 6, 36. Seguimos haciendo cálculos. Sabemos hacer esto, pues lo hacemos, que sale 100. Y ahora, igual que antes, ¿qué número elevado al cuadrado sale 100? Vamos a pensar un poco. Este es más fácil que el de antes, ¿no? 10 elevado al cuadrado sale 100. Entonces, ¿cuánto vale I? Pues vale 10, y en este caso, centímetros. Bueno, repasando un poquito el ejemplo de antes y el de ahora. Localizamos la hipotenusa. La hipotenusa siempre tiene que quedar ella sola al cuadrado y al otro lado los catetos al cuadrado sumándose. ¿Vale? Esto siempre, siempre es así. Después vamos haciendo cálculos. Lo que podamos calcular lo calculamos. Y cuando lleguemos a este punto, tenemos que pensar qué número al cuadrado vale esto. Ya os digo que de momento van a ser todos muy sencillitos. En este ejemplo igual, localizamos la hipotenusa, queda aquí y los catetos al cuadrado sumándose. Voy calculando cositas y después pienso qué número elevado a 2 me sale 100. Otro ejercicio diferente es este que os propongo. Si los lados de un triángulo miden 3, 5 y 8 decímetros, ¿es un triángulo rectángulo? Vale, pues ¿cómo sabemos si es un triángulo rectángulo? Mirando si verifica el teorema de Pitágoras. En el caso de serlo, fijaos, la hipotenusa siempre es el lado mayor, entonces la hipotenusa tendría que ser 8 en este caso. Vamos a ver si verifica el teorema de Pitágoras. Tendría que ser la hipotenusa al cuadrado, esto es lo que quiero ver, ¿eh? Tendría que ser 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Hacemos cuentas. 64, 9, 25. 9 más 25, 34. Y por el otro lado, 64. Que vemos que no es lo mismo. Entonces, como no sale el teorema de Pitágoras, no se verifica, no es triángulo rectángulo. Es un triángulo, pero no es un triángulo rectángulo.
Y luego otra cosa, si la hipotenusa al cuadrado os sale mayor que lo otro, es un triángulo obtusángulo. Si saliera menor, es un triángulo acutángulo. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Este es el más complicado de todos para vosotros ahora, ¿eh? Es otro triángulo, igual, veis que es un triángulo rectángulo y localizamos la hipotenusa. Siempre buscamos el lado opuesto. La hipotenusa, 13. Vamos colocando 13 al cuadrado es igual. Un cateto, 12. 12 al cuadrado. Más otro cateto, z. Z al cuadrado. Bueno, en este caso es más complicado porque lo que tenéis que calcular es un cateto y vosotros no sabéis despejar todavía este tipo de ecuaciones, pero yo os voy a intentar enseñar con lo que vosotros sabéis. De momento lo que sí que podéis hacer es ir calculando estos valores. 13 al cuadrado, 169. 12 al cuadrado, 144. Y pues no tenemos más que esto. Vale, lo que podemos hacer es restar 144 en cada lado. Restamos 144 aquí, restamos 144 aquí, ¿de acuerdo? Y como tenemos un igual, si a un lado y al otro hago lo mismo, no va a pasar nada. ¿De acuerdo? Sigue manteniéndose este signo igual. 169 menos 44 sale 25. Y en este otro lado, mirad, 144 menos 144, 0. Y en el otro lado me queda z al cuadrado. Y ahora, igual que os expliqué antes, pues tenemos que pensar qué número al cuadrado da 25. Este es mucho más fácil. 5. ¿A que sí? Pues z es igual a 5 y miramos siempre aquí para poner la unidad de medida. Metros. Bueno, ya os he dicho que este ejemplo era un poco más complicado. Acordaos siempre de localizar el ángulo recto y lo que tiene enfrente hipotenusa. La hipotenusa ahí quieta, sola. Al otro lado los catetos sumándose. Y cuando lo que me estén pidiendo es uno de los catetos, la incógnita la voy a tener en este lado. Y entonces, bueno, pues hay que intentar sacar el valor de z al cuadrado, simplificando un poquito estos números, y luego pensamos qué número al cuadrado sale esto de aquí. Volved a ver el vídeo si lo necesitáis, que este es un poquito más complicado que los anteriores, ¿vale?